One. Hola chicos, aquí Chama desde la trinchera y nada, vamos a hacer un nuevo vídeo que va a hablar sobre la guerra en sí y sus fases. Vamos a comenzar esta presentación con la última parte donde nos quedamos, que fue el desarrollo del conflicto con la chispa de la guerra, que había sido el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914, del cual habéis hecho un trabajo. A partir de ese momento se pone en marcha el juego de alianzas que había establecido este sistema del que hemos hablado en anteriores ocasiones, en el que Austria se anexiona a Serbia y le declara la guerra y empieza el baile de esas alianzas. Ese asesinato provoca que Austria le declara la guerra a Serbia, Alemania le declara la guerra a Rusia, que era aliada de Serbia, Alemania le declara la guerra a Francia porque es aliada de Rusia y va de Bélgica. En fin, empiezan todos estos juegos de alianzas y contraalianzas, de declaraciones de guerra cruzadas, y empieza lo que es en sí el conflicto. Los primeros movimientos de esta guerra los va a comenzar Alemania, que era el que más interés tenía en atacar, y él lo empieza desde dos puntos de vista. Por un lado, en el frente occidental va a atacar Bélgica para tratar de meterse en Francia por el norte, y en segundo lugar va a atacar el Imperio ruso a través de Polonia para tratar de avanzar hacia el Imperio ruso, que es bastante débil. Y así empiezan estos primeros movimientos que son bastante rápidos. Esta guerra se pensaba que iba a ser una guerra bastante rápida, no pensaban que iba a durar tanto, pero estos primeros movimientos estaban encaminados a ganar mucho territorio en muy poco tiempo. Fijaos cómo son principalmente en tres frentes. El frente ruso, en el que avanza muchísimo Alemania, el frente austrohúngaro, en el que los austríacos se meten a saco en los Balcanes, y el frente occidental, en el que los alemanes se van a enfrentar a su viejo enemigo francés. Esto va a hacer que se produzcan una serie de consecuencias dentro de cada uno de los países, lo que nosotros llamamos las uniones sagradas. Es decir, en todos los países, fundamentalmente los países democráticos, se van a producir lo que se llaman gobiernos de concentración nacional. Es decir, aquí se van a olvidar las diferencias ideológicas entre progresistas, conservadores, moderados, derechas, izquierdas, etcétera, para dar paso a un patriotismo exagerado, en un llamamiento a las armas de toda la población civil y en una persecución de los pacifistas, que se consideran enemigos de la patria. Y a partir de ahí comienzan lo que es la campaña publicitaria para tratar de reclutar la máxima cantidad posible de soldados. Aquí, por ejemplo, tenéis en este cartel uno que dice que no te quedes mirando y ves de ayuda. Aquí el Imperio inglés necesita hombres y, por tanto, los está intentando alistar dentro de sus colonias. Aquí te dice que te necesitamos, y aquí incluso es una pregunta un tanto como diciéndole: papá, ¿tú qué hiciste en la Gran Guerra? Es decir, ¿qué fuiste, pacifista o luchaste? ¿Eres de admirar o fuiste un cobarde? Fijaos como en este sentido este tipo de carteles van buscando un poco la reacción por parte de la población civil, de que se aliste y de que vayan a defender la patria. Es un patriotismo exagerado, pero que es necesario y que en estos momentos va a tener muchísima importancia. Eh, la primera gran batalla que hay en esta guerra mundial es la batalla del Marne. Es una batalla que se produce entre el avance alemán por Bélgica y la reacción de los franceses. Los franceses, con algo de ayuda de los ingleses, van a aguantar esa acometida por parte del ejército alemán, y el frente se va a estabilizar en esta zona de aquí, que va a ser una zona en la cual se van a producir la mayor cantidad de trincheras, que es una de las cosas más características de la Primera Guerra Mundial, y es donde se va a estancar definitivamente este conflicto. Es una batalla larguísima, nunca se había utilizado el armamento que se utiliza aquí, tanto número de hombres, tanta material bélico. Va a ser una cosa muy, muy característica de la guerra. Y a partir de ahí empieza lo que llamamos la guerra de trincheras. Se estabilizan los dos frentes y estos frentes avanzan muy poco. Todos tratan de reforzar sus posiciones en estas trincheras, y aquí, por ejemplo, en estas trincheras pues se avanza muy poco, se hacen ofensivas, contraofensivas, requetofensivas, se utilizan armas nuevas, armas químicas, se utilizan tanques, se utilizan sobre todo una grandísima carga de vidas humanas, de gente que es lanzada a la guerra, a la muerte, sin ningún sentido, y que es una de las cosas que analizaremos en nuestra próxima tarea, fundamentalmente el tipo de vida en estas trincheras, que va a ser lo más característico. El frente se estabiliza y empieza la guerra de desgaste, que es un poco lo que se llama. Esta es la batalla de Verdún, que va a ser una de las más ofensivas más importantes en esta guerra. Como el frente se estabiliza en Europa,
pues el conflicto busca otros campos de batalla y que empieza a mundializarse el conflicto, a aparecer otros lugares en el cual se va a luchar. Por ejemplo, tenemos la batalla de Caporetto, que se produce en el frente italiano, en que los italianos se van a enfrentar a los austríacos. Los italianos en este momento van a cambiar de bando y se van a pasar al bando de los aliados frente a las potencias centrales, que son Austria y Alemania, porque los austríacos aprovechan la ocasión para tratar de conseguir avances en el Véneto, que es el norte de Italia. Por otra parte, tenemos una de las batallas más importantes navales, que es la batalla de Jutlandia, en la cual la flota alemana se va a enfrentar a la flota inglesa en la zona de Noruega por el dominio del Mar del Norte, que es la zona de choque entre las dos superpotencias. Y también tenemos el tema de los Balcanes, en el cual también se van a desarrollar muchos enfrentamientos y muchos combates. Una segunda parte de esta mundialización del conflicto sucede cuando los alemanes hunden un barco de bandera norteamericana, que es el Lusitania, y los Estados Unidos a partir de ese momento empiezan a barruntar el entrar en guerra. En un principio se habían quedado al margen, se habían quedado suministrando materiales a sus aliados los ingleses, ayuda material, ayuda en armas, ganando mucho dinero gracias al conflicto en Europa, intentando no inmiscuirse porque eso les producía muchos beneficios, pero a partir de este momento la opinión pública empieza a presionar para que los Estados Unidos entren en esa guerra y remarcando sobre todo esta afrenta que se ha producido con el hundimiento del Lusitania. Eh, a partir de ahí, también tenemos que tener en cuenta que es un nuevo tipo de guerra que hasta este momento se desconocía, una guerra que provoca muchos miles de refugiados que se van de una tierra donde está el conflicto, sobre todo europeos, que se van a concentrar en Francia, que se van a concentrar en otros lugares. La gente reacciona reclutando soldados y apuntándose a la guerra con muchísimo entusiasmo. Luego ese entusiasmo se va a pasar muy rápido. La participación civil, por tanto, va a ser muy importante en este conflicto. Hay mucha propaganda pro apuntarse y anti. Los pacifistas también tienen mucha voz. La gente dice, por ejemplo, el movimiento obrero cree que la guerra es una cosa de ricos que luchan por sus propios intereses y que lo único que están haciendo es mandarlos a la guerra para evitar una posible reacción del movimiento obrero en una sociedad industrializada y capitalizada que está jugando con ellos. Y una economía de guerra, es decir, todos los recursos de un país pasan ahora a formar parte de la guerra y no se piensa ni en invertir en cuestiones sociales, ni en invertir en hospitales, ni en escuelas, ni nada. Toda la economía va dirigida a la guerra y a sustentar este gran esfuerzo. Y los Estados Unidos empiezan a reclutar, dicen que necesitamos a la Armada norteamericana, te necesita y por tanto, por favor, reclútate, o sea, apúntate porque te vamos a necesitar. En 1917, después de 2 años de estar aguantando en estas trincheras y los miles de muertos y las mutilaciones, las noticias empiezan a llegar hacia los países, empiezan a llegar las verdaderas historias, las cartas de los soldados que han vivido en esa guerra, las atrocidades y animaladas que están sufriendo. La vida del frente, que es durísima, empieza a mermar la moral de todas las potencias. Hay una gran frustración por esa duración que se pensaba que iba a ser corta y que ahora es larga. Hay hambre y miseria tanto en las trincheras como también en los países que están en una economía de guerra dedicando todos los recursos al frente y la gente empieza a pasarlo muy mal, no se pueden explotar los campos, la industria se ha convertido sobre todo en una industria bélica, hay grandes pérdidas humanas y materiales y además de todo esto la crisis en 1917 se va a producir fundamentalmente porque los rusos van a dejar de estar empujados por esta tropa de ricachones que le están diciendo que vayan a la guerra a matar rusos y se van a girar los mismos soldados que son parte del pueblo y van a acabar con estos capitalistas. Es decir, se va a producir la revolución comunista, la revolución bolchevique en Rusia, que va a hacer que Rusia firme la paz, una paz que no va a ser nada beneficiosa para ellos. Esta es la paz de Brest-Litovsk. Los alemanes van a conseguir muchísimo territorio. Van a conseguir que se acabe la guerra en este frente y esto va a hacer que refuercen el frente occidental, mientras que los austríacos en el frente de los Balcanes ya no pueden aguantar, ya no pueden resistir y van a solicitar la paz también. Y los Estados Unidos, en un momento en el cual la debilidad de las potencias frontales es muy grande, van a atender esa petición por parte de los británicos de ayuda, van a entrar con unos refuerzos en cuanto a material y hombres muy abundantes y van a decantar finalmente la balanza a favor de las potencias aliadas como son Francia, Gran Bretaña y ahora los Estados Unidos.
Y finalmente no tiene más remedio estas potencias centrales que solicitar el armisticio. El armisticio es una de las palabras que tenéis en el vocabulario, es un